Buen día, chicos. Buenos días. Buenos días, buenos días. Muy bien, estamos en la semana 3 en literatura española. Vamos a trabajar, ¿verdad? En esta hora clase. Les comento la agenda, pues primero el contenido socioemocional, después vamos a desarrollar el tema del periodo y algunas preguntitas que ustedes tengan, recuerden hacerlas por favor. Como usted sabe, el contenido socioemocional de esta semana tiene que ver con el autoconocimiento. Primero, pues pensemos, ¿verdad? ¿Qué es o qué significa el hecho de que yo me pueda conocer, que yo sepa, ¿verdad? Que cómo soy, qué es lo que hago, por qué hago las cosas? Cuando se dice autoconocimiento emocional, pues estamos hablando prácticamente de que usted sabe cuando está enojado, cuando está triste, cuando se siente mal, y eso lo expresa también. Pero en ocasiones nosotros mismos no nos conocemos. Nosotros no sabemos si me siento triste o aburrido, por ejemplo. ¿Ah? El autoconocimiento es eso, conocernos profundamente a nosotros mismos para que podamos saber cuáles son nuestras emociones, nuestros defectos, nuestras cualidades, nuestros problemas. Y así, pues de esa manera, es como vamos a mejorar, tal vez si es necesario, algunas actitudes dependiendo del contexto en el cual nosotros nos encontremos. Es importante, chicos, que trabajemos con esto, ¿verdad? Porque cada uno de nosotros muchas veces es capaz de reconocer lo que hace, cómo lo hace, por qué lo hace. Así que les dejo esa inquietud para que ustedes este día piensen si en realidad usted se conoce emocionalmente. Si no, pues hay que trabajar en ello, ¿verdad? Bien, la clase anterior habíamos estado hablando sobre el modernismo, habíamos hablado sobre el contexto histórico modernista y habíamos abarcado, ¿verdad?, algunos puntos sobre las características modernistas. Ahora vamos a continuar siempre hablando con la literatura del siglo XIX con respecto a la generación del 98. Les voy a pedir, chicos, que en este momento agarre su cuadernito, coloque la fecha de este día, el tema, generación del 98, el contenido socioemocional que estamos trabajando, el cual es el autoconocimiento. Después de ello, en el cuaderno, escriba, por favor, si usted puede hacer una reflexión o conoce alguna frase de autoconocimiento para que la pueda anotar en su cuaderno. Después de ello, vamos a empezar el desarrollo, ¿ah? Al finalizar la clase, les voy a pedir que me manden evidencia del trabajo realizado. La clase pasada
solamente 3 personas me enviaron la actividad de clase, que en este momento voy a anotar quiénes fueron en el libro de registro. ¿Ah? Para que así su tutora, cuando tenga la oportunidad, pues les felicite, ¿verdad? Estos chicos con sus papás. Bien, hagamos ese apunte de la reflexión, por favor, en el cuaderno. Bien, la generación del 98. ¿verdad? La clase pasada hablábamos el porqué de las generaciones, qué características debían de tener estos escritores para que se considerasen como parte de una generación. En la generación del 98 se llama de esta manera, pues porque fue, ¿verdad? Un grupo de personas que nacieron en las fechas más próximas y recibieron una educación similar, tenían muchas semejanzas en sus ideales, en sus puntos de vista, en la cultura, en la sociedad, y es por este motivo que este grupo de personas adoptaron, ¿verdad? Una actitud en la cual ellos se forman en el pensamiento y es así la emoción evocadora que tienen. La generación del 98 fue un grupo de personajes muy importantes en cuanto a la literatura que se vieron enfrentadas, ¿verdad? A esa actitud de lo que estaba pasando en el momento. Este grupo se forma bajo el nombre de Generación del 98, ya que surge a raíz de el desastre de 1898 en España. Fue un grupo de escritores, de ensayistas, de poetas que se vieron afectados por la crisis que existía en la sociedad española de ese momento. Crisis moral, social, económica, política, que se desencadenó, ¿verdad? En la España de la época debido a la derrota militar en las cuestiones, ¿verdad? Y ahí se da muchas pérdidas. Esta generación también tiene una característica que mostraron una actitud de rebeldía frente a todo lo que estaba pasando y consideraban que la sociedad pues no tenía ningún futuro, ningún ideal, no tenía esa visión de querer ser mejor y los autores de la época se inspiran, ¿verdad? En todo ello para poder mostrar esa rebeldía frente a la sociedad. Dentro de estos escritores podemos ver a algunos que tal vez ya lo conocemos porque ya los hemos leído antes, como Miguel de Unamuno, Pío Baroja, Antonio Machado, José Martínez Ruiz Azorín y Ramón María del Valle Inclán. De todos estos escritores, nosotros leeremos una obra literaria de Ramón María del Valle Inclán, titulada Luces de Bohemia. Cuando usted la vaya leyendo, va a ir asociando, ¿verdad? Esa sociedad que nos muestra la cultura española de esta época y cómo Ramón María del Valle Inclán pudo reflejar esa insatisfacción con lo que estaba pasando a través de su personaje principal, quien es Max Estrella. Bien, vamos a ver que hay algunas características que son muy importantes, muy relevantes dentro de estos escritores. Primero, los escritores de la generación del 98 presentaron rebeldía contra los valores burgueses establecidos. Porque decían, ¿verdad?, que ellos estaban luchando contra todo lo que no era auténtico de la vida española. Y asimismo, pues lo iban reflejando con la vivencia de la sociedad. Consideraban que España estaba como una España real que se veía sumergida en la miseria y también había una España falsa que quería demostrar algo
que no era ante una sociedad en general, por eso vivían de apariencias. Los escritores mostraron esa preocupación por la identidad de España y lo fueron reflejando, ¿verdad?, sobre las demás generaciones. Dentro de las características también tenemos el rol o ese interés que los escritores de la generación del 98 muestran por Castilla específicamente, porque consideraban que este era uno de los pueblos, de los lugares que fue abandonado, que no le tomaban mucha importancia y la convierten en un símbolo de valores éticos de la tradición, tanto popular como nacional. Y de esta manera, pues expresaron ese sentir sobre una mejora, ¿verdad?, que fuera a durar hacia mucho tiempo más. Los escritores reflejan las tradiciones, el lenguaje castizo, los paisajes, específicamente de este lugar. Hay un poema muy bonito que se llama Campos de Castilla, de Antonio Machado, que refleja esa descripción de la naturaleza como símbolo, ¿verdad?, de valores éticos. Luego vamos a ver la tercera característica, que hace referencia al vitalismo. Empieza a darse esa propuesta de que los valores que ellos proponían iban a engrandecer la vida como una manifestación ante los conflictos de la existencia. Buscaban la vitalidad, el ser mejor, el que la vida se viera, ¿verdad?, con un nuevo molde a través de los clásicos literarios y de la expresión de la literatura. Rechazaban, bueno, todo lo estético, ¿verdad?, en la siguiente característica con respecto al realismo. Los escritores de la generación del 98 empezaron a buscar una visión más personal de lo que estaba pasando en la historia y en la sociedad, y es por eso que vamos a verlos que se expresan a través de sus propios pensamientos y de su propia crítica. Rechazaban todo lo que tenía que ver con el realismo, el estilo se amplió mucho, fue pues detallista, ¿verdad? Ellos preferían un lenguaje más cercano, un lenguaje que a todos nos pudiera identificar con el pueblo, con lo que estaba pasando en las calles. Dentro de esta característica, pues es lo subjetivo, porque es la visión personal, íntima de cada uno de ellos. Tenemos también el anhelo de belleza. Acá podemos ver cómo es que la retórica o lo estético se da a conocer mucho. Practican un lenguaje literario que busca la atención y la expresividad y por lo tanto siguen, ¿verdad?, rechazando al realismo. Hay un pesimismo, algo que lo vuelve una actitud muy corriente entre todos estos escritores y vienen a considerarlo que era algo nada más externo, manifestaban los sentimientos de angustia por el paso del tiempo y de la muerte, que era como ellos observaban esa sociedad española gris, llena de oscurantismo por las derrotas que habían tenido, ¿verdad? Bien, estos son los rasgos o las características. Ahora vamos a pasar, chicos, a ver un pequeño video que está en la separata, también en la guía de clase de esta semana. Si usted se va hacia abajo, usted puede ver que le aparecen link en la guía. Está alojada en la plataforma del colegio en la semana 3. Les aparece el link de lectura de la obra de Valle Inclán, también para que veamos más sobre el modernismo y apuntes para retroalimentar el contenido que vimos la clase pasada sobre Rubén Darío. ¿Ah? Vamos a ver un video corto que encontré por acá en este momento, permítanme, sobre la generación del 98. Ya se los voy a compartir.
Bien. Bien, yo no sé si solo soy yo, pero en la plataforma solo nos sale hasta el periodo 2. En el periodo 2. Sí, Vamos a ver, ahorita voy a entrar a la plataforma. Vamos a ver qué pasa, a ver si estará tal vez, o lo he puesto tal vez oculto. Puede ver mi pantalla ahorita. Gustavo. sí. Sí. Vale, me voy acá a lecciones. Bien, acá está periodo 1 a periodo 3. Solamente que aquí donde dice unidad 3. ¿Se fijan? Donde dice unidad 3, ahí está, porque lo puse aquí en periodo 3, pero no sé qué pasó en la categoría, creo que la puse mal. No, no me la acepta, pero acá en unidad 3. Usted se va a la unidad número 3 y vamos a ver. Aquí están las semanas. Bueno, en la última Hoy semana. sí me sale, señor. Hoy sí. Vale. Ajá, quizás por eso, porque estaba como semana, como unidad 3, ¿verdad? Bien. Entonces, vamos a dejar de compartir esta parte y a compartir el video. Aquí mismo estaba. El anuncio. Ya tal vez vamos a ver que pase el anuncio. Del 98 y hoy te explicaré todo lo que tienes que saber al respecto. Sin más, espero que disfruten el video. En el año 1898 se produce en España un momento trascendental, ya que pierde sus últimas colonias, que eran Cuba, Puerto Rico y Filipinas. Como sabemos, la economía de España en ese entonces dependía mucho de esos países. Por lo tanto, a partir de ese suceso se produce algo conocido como desastre nacional, pues España es víctima de una crisis económica enorme que deja a este país en las ruinas prácticamente. En ese contexto se reúne un grupo de jóvenes intelectuales para protestar por tal situación. Sí, exactamente, este grupo de jóvenes se autodenominó como la generación del 98. Es importante saber además que en un principio el grupo estuvo formado solo por 3 integrantes que se hicieron conocer precisamente como el grupo de los 3. Estos eran Pío Baroja, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, y Ramiro de Maeztu. Para hacerlo simple, las características se pueden dividir en 3 R: redefinición, revaloración y rebeldía. Redefinición, ya que van a tratar de redefinir el concepto de España. Se van a plantear reformas económicas, educativas, políticas, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, el ensayo será el género principal para el análisis social. Revaloración, ya que estos jóvenes revalorarán el paisaje, la literatura y la historia española. Habrá una búsqueda de esa esencia, se remitirán al pasado medieval, a las tradiciones de los pueblos y a exaltar las obras de quienes escribieron sobre la misma España, como sería Jorge Manrique o Mariano José de Larra. Y por último, rebeldía, puesto que la generación del 98 romperá y renovará los moldes clásicos de los géneros literarios, creando nuevas formas, nuevos estilos. Y no solo eso, sino que además a través de estos nuevos estilos criticarán la realidad en la que viven, planteando innumerables transformaciones. Entre sus principales representantes tenemos a Miguel de Unamuno, quien fue un escritor y filósofo conocido sobre todo por la obra Niebla, además de que acuñó el término intrahistoria, para hacer referencia a lo cotidiano y a la tradición del pueblo español. Se encuentra también José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, quien además de ser escritor fue periodista. En tercer orden está Pío Baroja, quien cultivó la novela y en mucha menor medida el teatro.
También está Antonio Machado, quien fue el escritor más joven de esta generación, y en ese sentido empleará una poesía de compromiso humano de una parte y de contemplación casi taoísta de la existencia por otra. En quinta posición nombramos a Juan Ramón Jiménez, cuyo trabajo destacado en su narración lírica fue la obra Platero y yo. Para finalizar están Ángel Ganivet y Ramón del Valle Inclán. Espero que el video haya sido de su agrado, y si es así, Muy bien, como pudimos ver en el video, a ver, comentarios sobre qué es lo que ustedes comprendieron de lo que visualizaron. A ver. De que la generación del 98 surgió básicamente a raíz de el pensamiento de jóvenes intelectuales que deseaban un mejor, no sé cómo decirlo, que su país fuera único, que no tuviera, que tuviera, digamos, como su esencia como país, y también que deseaban un mejor futuro para porque las tres colonias de las que dependía España, era Cuba y las otras dos que ya no me recuerdo, dependía de la economía de España. Entonces España se quedó básicamente, como decía ahí, en ruinas. Entonces viene esta generación del 98 para romper con todos los valores que estaban establecidos por las expresiones o movimientos anteriores, y esa es una de sus características, la rebeldía. Muy bien, muchas gracias. Excelente aporte, ¿verdad? Sobre la visualización del video, que es lo que hemos estado hablando. Dentro de los escritores vamos a empezar ahorita a ver sobre aquellos que han destacado en los géneros literarios. Iniciaremos hablando sobre Antonio Machado. Este autor nace en Sevilla, pero muchos años de su vida pues, permaneció en Castilla, ¿verdad? Y es por eso que este símbolo del castellanismo fue muy impregnado y también él lo da a publicar en una de sus obras. La poesía se define por un modernismo intimista que hunde sus raíces en el romanticismo tardío. Recordemos, ¿verdad?, cómo era este romanticismo en cuanto a lo que habíamos ya estudiado anteriormente, y empieza a aparecer algo nuevo, el cual es el simbolismo. O sea, el qué significa algunas lugares, algunas formas, y él lo puede dar a conocer. Dentro de los temas que más frecuentes están dentro de la literatura de Antonio Machado, se encuentra la soledad, la angustia por el paso del tiempo, la muerte, el anhelo de Dios. Se interesa por el creciente malestar social y es por ello que busca soluciones, ¿verdad?, a través de un socialismo. Escribe libros como Soledades, Galerías y otros poemas en 1976, donde él está expresando a través de los símbolos el paisaje de Andalucía y también un paisaje castellano, con un intimismo, ¿verdad? Toca en esta obra literaria algunos temas como el paso del tiempo, la nostalgia, el amor y una experiencia angustiosa de la vida. En la obra literaria de Campos de Castilla, nosotros vamos a encontrar que el autor refleja esos sentimientos de las raíces que mencionaba anteriormente. Es una poesía que va a criticar la sociedad de la época y también a través de ella se va a renovar esos valores presentes en los pobladores. La imagen de Castilla en este texto es el símbolo. ¿Y qué es lo que va a representar? Pues la unión del sentir personal, o sea, del autor, lo que él pensaba, sentía, con lo que estaba pasando en la colectividad, o sea, con los demás.
Más adelante, la inspiración poética decae, se empieza a interesar más por asuntos filosóficos, políticos y desarrolla, ¿verdad?, algunos textos de la obra de Juan de Mairena en el 1934 a 1936, justo el año en el cual pues empieza la Guerra Civil Española. Y acá usted puede ver en el recuadro que le aparece que es un aforismo. Y un aforismo es una sentencia breve que pretende expresar una verdad. Un aforismo muy conocido de Machado es: despacito y buena letra, que el hacer las cosas bien importa más que el hacerlas. Este es un ejemplo, ¿verdad? Entonces, él se empezó a interesar más por ello. Y podemos ver cómo es que analiza todo lo sucedido a su alrededor. Ahora, chicos, vamos a pasar a la actividad de clase. En la actividad vamos a hacer lo siguiente. Usted de manera individual va a leer el poema, ¿verdad? Este poema tiene que ver con el modernismo de Rubén Darío, como ya pudo ver. Es un poema titulado Venus, ¿verdad?, dentro del poemario Poesía Española Contemporánea de Gerardo Diego. Y acá usted va a leerlo. Después de leerlo, pasaremos a la actividad de comprensión lectora. Y dice, resume el tema del poema. Después señale la respuesta correcta y explíquela. Eso lo va a hacer en su cuaderno. Si se trata de una oda al planeta Venus, usted va a decir por qué. Si usted cree que el poema es una declaración de amor a una reina, ¿por qué? Si usted considera que es la expresión de un amor imposible, igual debe de justificar por qué y explicar. En el literal B va a medir los versos del poema y analizar el tipo de rima. Va a decir si se trata de un soneto o no. Aquí va a ser un recordatorio, ¿verdad?, de cuando estudiamos. Allá por séptimo, usted ha estudiado en lengua sobre el soneto. El C, explique si Venus es un símbolo y explíquelo. ¿Por qué cree que es un símbolo y qué significado tiene? Aquí hay que investigar un poquito sobre ello si el poema no se lo dice. Copia los símiles y las metáforas. Un símil es una comparación. Y explica el significado. Y por último, el poema tiene una estructura narrativa, ¿verdad? Escribe en 2 líneas los acontecimientos que relata y la situación que se evoca. Tenemos 10 minutitos para hacerlo. Les voy a dejar en pantalla el poema. ¿Ah? Muy bien, les voy a pedir a 3 de ustedes que me ayuden con la lectura. Uno cada estrofa y el tercero lee la estrofa 3 y la estrofa 4. A ver, iniciemos con la lectura, chicos. Vamos a ver. ¿Alguien que quiera leerlo en voz alta? Si quiere yo, señor. Gracias. En la tranquila noche, mis nostalgias amargas sufría. En busca de quietud bajé al fresco y callado jardín. En el oscuro cielo, Venus bella, temblando, lucía como un incrustado en ébano, un dorado y divino jazmín. Siguiente. ¿Quién más? ¿Alguien más que me ayude con la lectura? Yo, señor. Gracias. A mi alma enamorada, una reina oriental parecía que espera a su amante bajo el techo de su camarín, o que, llevada en hombros, la profunda extensión recorría, triunfante y luminosa, recostada sobre un palanquín. Gracias. ¿Quién me ayuda con lo último? Yo, señor. Gracias. Oh, reina rubia, lígeme, mi alma quiere dejarse crisálida.
y volar hacia ti, y tus labios de fuego besar, y flotar en el limbo, que derrama tu frente luz pálida, y siderales éxtasis, no dejarte un momento de más. La siguiente. Ok. Muy bien. Ahora vamos a copiar por el tiempo, vamos a copiar las preguntas en el cuaderno. Y la siguiente hora clase, chicos, la vamos a terminar. 10 minutos para terminar la actividad. Y luego vamos a trabajar en el inicio del proyecto STEAM. Les dejo en pantalla la actividad para que la puedan copiar en este momento, por favor. Y los apuntes de clase me los envían a mi correo. Como les digo, solamente 3 personas lo enviaron. Felicito a Leslie Machuca, Leslie Pacheco y a Luis Rivera. Excelente, chicos. Y en la próxima clase vamos a seguir con esta actividad, unos 10 minutitos al inicio para terminarla y posteriormente pasaremos a la segunda hora clase. En esta vamos a trabajar el proyecto STEAM, ¿verdad? Hay que revisar los detalles de tareas. Si usted tiene dudas sobre algo de la asignatura que vamos a trabajar, pues usted me dice, esta clase va a ser específicamente ya enfocado un poco más en ello. Si hay algún comentario, pregunta, me puede decir, por favor, antes de cerrar la clase. No, señor, todo claro, gracias. Gracias, Gustavo. Bueno, entonces le quedan 2 minutitos, chicos, para que termine y me envíen a mi correo electrónico o a mi número de teléfono la evidencia de clase de este día, por favor. 2 minutitos para que lo terminen. Así que estaré esperándolo por acá. Bueno, se cuidan y pasen feliz tarde todos. Buen provecho. Gracias, señor. Lindo día. Gracias, Buen provecho. gracias, cuídense.